Voy a poner la siguiente diapositiva. Mi nombre es Mónica Perdomo Lovera, soy venezolana, residente en España desde hace 19 años. Soy doctora en odontología, bueno, tengo un doctorado en odontología. Actualmente me desempeño como docente universitario en el área de odontología. He estudiado mindfulness en la Universidad de Valencia, aquí en España, vivo en Valencia, y también hace ya unos años hice una formación en coaching personal. Todo esto simplemente ha sido buscar, ¿no? Es una constante búsqueda, una constante ganas de vivir. La odontología como tal, hace ya unos años, unos 5, un poquito más, de años que no la ejerzo. Tuve una clínica dental hasta el año pasado, pero no la ejerzo porque la enfermedad, bueno, un poquito la historia para que me conozcáis, la enfermedad empezó a los 7 años, aunque me dieron el diagnóstico a los 15, el diagnóstico de artritis reumatoide juvenil, y me ha acompañado durante toda la vida. Tengo, la semana que viene, el jueves, cumplo 47 años, y no recuerdo lo que es vivir sin dolor. Para mí esta es la frase de inicio de mi ponencia. Eh, no recuerdo lo que es vivir sin dolor, y para mí es importante resaltar esto porque parte de lo que os quiero compartir hoy, que este es el resumen de la presentación, os voy a hablar de lo que el dolor no es el límite, porque mi ventana de compartir, mi ventana de expresión en redes sociales se llama así. Voy a hablar un poquito de lo que es el dolor, de cómo lo conozco y de lo que es científicamente el dolor. Y vamos a hablar también un poco de cómo es visto pues el sufrimiento que acompaña ese dolor desde hace miles de años, y el mindfulness que a mí me ha cambiado la vida desde que lo practico, para aliviar el dolor. Entonces, pues ya os he contado bueno, que mi viaje con el dolor comenzó hace más de 30 años. Y el dolor no es el límite nació en esa playa de la foto, que es una playa que queda aquí cerca de donde vivo, que es uno de mis lugares favoritos, andando por la mañana. Es una playa de piedra, como podéis ver, eh, y andando por ahí por la mañana, paseando, intentando darle vueltas en mi cabeza y en mi corazón a una forma de expresarme, de compartir con la gente lo que era mi experiencia, y todo el conocimiento que había adquirido, que he ido adquiriendo en el viaje. De repente me di cuenta que tenía muchísimo dolor en los pies, pero seguía andando, seguía disfrutando del paisaje, seguía disfrutando del olor del mar, seguía disfrutando de la vida, de ese momento ideal para mí, que era disfrutar de ese lugar, y surgió de mi cabeza: el dolor no es el límite. ¿Por qué? Porque aunque tengo dolor desde que tengo recuerdos, no he parado. Sigo adelante, he seguido, emigré hace ya más de 20 años aproximadamente. Cuando estaba en tercero de carrera de odontología, mi médico me dijo, tuve la primera cirugía, llevo 4 prótesis en mi cuerpo, y mi médico me dijo que no iba a poder ejercer la odontología como tal, porque lo primero que me operaron fue la mano izquierda, y yo soy zurda. Y yo simplemente seguí, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que a mí el camino, los caminos en mi vida han ido pues cerrándose algunas puertas y abriéndose otras, ¿no? A veces me ha tocado abrirlas a mí, y simplemente pues he avanzado, he seguido hacia adelante, ¿no? Como decía muy bien Elena, pues a veces estás en cama y sigues creciendo, sigues fluyendo, sigues avanzando,
porque tu espíritu no para, ¿no? Me encantó eso que dijiste, Elena, y lo certifico. Esta diapositiva, bueno, este post que está aquí, que es parte de lo que comparto en mis redes sociales, dice, si tu mente te dice sigue y tu cuerpo te dice para, pregúntale a tu corazón para llegar a un acuerdo. Generalmente el acuerdo al que llego es ir más despacio, pero sigo hacia adelante, ¿no? Cuando tengo ganas, cuando siento que puedo seguir. Hay días en los que no, hay días en los que simplemente paro y me doy permiso para hacerlo. El dolor no es el límite, el verdadero límite es creer que lo es lo que pienso, es lo que creo, es lo que he vivido y es lo que vivo diariamente. Para mí el dolor no es el límite real es creer que el dolor me limita y como no lo creo, pues no me sucede. Por eso siempre estoy compartiendo desde mi propia experiencia, también tengo que decir que respeto muchísimo, muchísimo la situación y la experiencia de cada ser humano que entra a mi ventana de compartir, que es las redes sociales, mi página web, etcétera, porque reconozco que cada una de las personas que vive con dolor o que vive con una enfermedad reumática como la respeto 100% el momento, el lugar y la situación emocional, física y espiritual en la que se encuentra cada persona. Entonces, siempre hablo de que desde mi experiencia, desde lo que yo estoy viviendo, es así. Cada uno tiene derecho a vivirlo como está dispuesto a hacerlo en ese momento de su vida. Vivir con dolor para mí no es vivir limitada, es sin duda una forma distinta de vivir. Es un poco lo que decía Elena, ¿no? Retomo sus palabras hablando de la comparación. Si yo me comparo con otras personas que viven sin dolor, por supuesto la frustración y el sufrimiento van a aparecer en mi vida. Entonces, evidentemente, eh, he de elegir, para mí es una elección diaria, cada momento, cada segundo, cada minisegundo de mi vida es una elección seguir viviendo aunque tenga dolor, seguir viviendo plenamente aunque tenga dolor. Entonces para mí no es el límite. Esto es un post que tengo en Instagram que a mí me hace mucha gracia porque me imagino que a algunas personas que están aquí les habrá pasado y es una conversación, ¿no? Con una amiga que me dice, a mí me dice Mo, mis amigos, mis cercanos, y me dice, Mo, ¿sabes qué esa sensación cuando tu mente está súper activa y el cuerpo no te responde? Y yo simplemente le contesto, sí, bienvenida a mi mundo, porque es un poco lo que yo vivo a diario. Y no sé si alguno más, me imagino que sí, aquí vivirá esa sensación. ¿Qué es el dolor? El dolor es un síntoma, es una experiencia subjetiva. Eso significa que es algo que es difícil de medir y que es total y absolutamente personal e intransferible. Cada uno de nosotros vive el dolor de una manera, siente el dolor de una manera. Por eso cuando yo voy al médico y me dicen, haga una rayita aquí del 0 al 10 en esta encuesta, ¿no? Que es una encuesta típica que se usa hasta en marketing, en todos los lados, ¿no? ¿Cuál es su nivel de dolor? Claro, depende de mi estado emocional de ese día. Yo siempre pienso, pero es que hoy estoy súper animada, mi dolor, mi sensación dolorosa es menor, pero realmente si estoy de bajón ese día, pues probablemente le ponga un 10. Entonces, es subjetivo, depende de cómo yo lo vivo, depende de cómo yo lo estoy sintiendo en ese momento. El dolor puede ser insoportable o puede ser más bajito. Es una experiencia subjetiva. Hay dos tipos de dolor, yo lo sé que lo sabéis perfectamente, pero como me pidieron que hablara de él, pues voy a hablar de él, el dolor agudo y el dolor crónico. ¿Qué pasa con las personas que vivimos con artritis reumatoide? Que los dos dolores se mezclan
no podemos separar, ¿no?, un poco lo que es el dolor agudo del dolor crónico, porque el dolor agudo, si me doblo un tobillo corriendo y soy una persona que no tengo una enfermedad reumática, pues ese dolor es agudo y ese dolor desaparece con el tiempo. En la artritis, cuando una articulación se inflama, esa articulación duele de manera aguda. Tengo un dolor agudo en mi muñeca porque está inflamada en este momento. ¿Qué pasa? Que también me duele la rodilla, también me duele el cuello y también me duele el hombro. Y esos no son tan agudos, ya llevan tiempo, ¿no? Entonces, la diferencia científica o la diferencia médica entre un dolor agudo y un dolor crónico son 3 meses. Pero nosotros vivimos durante muchísimo tiempo con dolor. El dolor no cesa en nuestras vidas, está constantemente allí. Entonces ya sabemos que vivimos con dolor crónico. Es parte de nuestra vida el dolor. Para nosotros diferenciarlos, pues eso, ¿no? Desde mi experiencia es una cosa que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Además, en la artritis también sucede, y eso evidentemente lo sabéis todos, que tenemos dolores que aparecen por la inflamación, por la destrucción de la articulación. También hay dolores que aparecen durante o luego de una cirugía, son dolores diferentes. Las consecuencias de esa cirugía también duelen. Entonces, como también retomo un poco lo que decía Elena, ¿no? Explicar, entender, hablar sobre esto, ¿no?, que está sucediendo. Entonces, hay muchos tipos de dolores, somos unos expertos en dolor y simplemente, bueno, hay que buscar la forma de relacionar, ver cómo nos vamos a relacionar con él, porque es nuestro compañero de viaje. El problema del dolor crónico es que su propio nombre ya nos está condicionando a perder la esperanza. Cuando un médico te dice, es que este dolor no se te va a ir. De hecho, yo cuando fui al médico que me dieron el diagnóstico, le dijeron a mi madre, porque yo era adolescente, esto que tiene su hija no se cura, va a vivir con dolor toda su vida y esto va a ser así para siempre. Claro, mi madre cayó en un foso sin fondo, yo era adolescente, no lo tenía muy claro, no sabía de lo que me estaban hablando, toda la vida para mí era como demasiado. Pero claro, cuando a una persona que no entra en esta historia tan pequeña, pues es duro que te digan que la palabra crónico dentro de lo que te está pasando, porque cuando te ponen esa etiqueta, ya la sensación de esperanza, de que puedas volver a estar otra vez sin dolor es casi imposible. Entonces ya eso emocionalmente nos afecta. Quizás no puedas cambiar tu dolor, pero sí puedes cambiar tu forma de relacionarte con él. En eso creo 100%, 100%. Estoy convencida de que la forma en la que me relaciono con el dolor puede cambiar la perspectiva que tengo de él y puede cambiar la forma en la que lo vivo. Hay una historia que contaba Buda, dicen, no lo sé, evidentemente, lo he leído en un libro, bueno, en varios libros, y habla sobre el hecho de que cuando una persona experimenta de dolor, el dolor físico y el sufrimiento mental, es como si se siguiese atravesada por una flecha e inmediatamente después por una segunda flecha y experimentase el dolor de ambas flechas, ¿vale? Entonces, esta historia de las dos flechas es lo que hablaba yo al principio en los puntos, ¿no?, que definían lo que iba a conversar con vosotros, y es el sufrimiento primario y el sufrimiento secundario. El sufrimiento primario podríamos decir que es el dolor físico que está ahí y que no hay forma de quitarlo en ese momento, y el dolor, el sufrimiento secundario, que es el que nos hace experimentar el hecho de cómo vemos ese dolor nosotros en nuestra vida. Una de las cosas que primero hacemos inconscientemente cuando tenemos dolor es rechazarlo, es un acto automático. No queremos que ese dolor, no lo queremos por nada del mundo, queremos que se vaya. ¿Qué pasa si ese dolor se mantiene en el tiempo? ¿Qué pasa si ese dolor se hace crónico, nos acompaña? Que el rechazo se instala en nuestra vida, y el rechazo es miedo.
y el miedo da rabia y la rabia hace daño si se convierte en un estado de ánimo. Es cuestión de atención. Si llevamos toda nuestra atención al dolor, se nos vuelca la vida entera en él y lo demás se desdibuja. De esto era de lo que os hablaba, del sufrimiento primario, la primera flecha, que es ese dolor, esa enfermedad, las sensaciones básicas desagradables. Tenemos una resistencia absoluta a ese sufrimiento primario y entonces viene ese sufrimiento secundario, que es el sufrimiento que podemos evitar. Este sufrimiento, en principio, podemos intentar aliviarlo con analgésicos, con meditación, con otras cosas, y este sufrimiento secundario es el sufrimiento que llega a nivel emocional, es el sufrimiento que podemos llegar a evitar si logramos relacionarnos con ese dolor, con esa enfermedad de una manera distinta. Y por experiencia propia, porque el aprendizaje de viaje de mi vida me ha hecho relacionarme con el dolor de manera diferente durante mucho tiempo, puedo decir que el relacionarme de manera distinta con el dolor, el dejar de resistirme, el dejar de odiarle, de rechazarle constantemente, hizo que el dolor comenzara a aliviarse. El dolor comenzó a aliviarse cuando dejé de resistirme, cuando dejé de sentirme víctima, de sentirme asediada por él, cuando mi vida dejó de estar en torno a él constantemente, empezó a aliviarse. Estamos biológicamente construidos para sentir dolor físico y psicológico. El sufrimiento no es parte de nuestra biología. Podemos elegir no hacerlo. Sufrimos porque tenemos dolor, porque tenemos una enfermedad, pero podemos elegir cambiar nuestra perspectiva con respecto a ese dolor y a esa enfermedad y aliviar nuestro sufrimiento, aliviar nuestro dolor físico también. No quería despedirme y dejar de contaros que, que para mí el mindfulness fue algo que vino a mi vida a cambiarla definitivamente. Entró a mi vida hace unos 10 años aproximadamente. Una amiga me dijo, ¿por qué no te vas al Centro Budista de Valencia y te haces un curso de mindfulness para el dolor que están haciendo? A ver qué tal. Y definitivamente ahí fue donde aprendí de lo que les acabo de contar, y en ese momento mi vida cambió porque lo que me enseñó el mindfulness fue a lograr dar un paso atrás, observarme y darme cuenta de que soy muchísimo más que solo el dolor, que solo la enfermedad. Y eso hizo que mi perspectiva cambiase rotundamente. Y la paz que sentí al poder vivir eso, alivió mi dolor totalmente. El mindfulness es a prestar atención intencionadamente al momento presente sin juzgarlo. Imagínense que podemos lograr, porque se puede, lo digo por experiencia propia, prestar atención a un momento incómodo y desagradable de nuestra vida, de dolor muy, muy, muy intenso, esos días de dolor súper desagradables y súper intensos que a veces llegan, y poder observarlo, sentirlo y dejar de juzgarle. Dejar de pensar por qué me pasa esto, qué está pasando, por qué a mí, por qué tiene que dolerme tanto, por qué hoy, qué hice, qué no hice, por qué tengo esta crisis hoy, que tenía que hacer esto, que quería hacer lo otro, ¿no? Entonces, imagínate que puedes observar ese momento, esa sensación como neutra, que no le pones ninguna etiqueta. Cambia, la percepción de ese momento, la percepción de esa sensación cambia rotundamente. Cambia porque el juicio de nuestra mente y de nuestro ego es lo que hace que el sufrimiento secundario aumente o disminuya.
Para mí, la lucha aumenta el dolor. Para mí, el hecho de ir contracorriente aumenta el dolor. Para mí, el hecho de levantarme por la mañana y decir, voy hacia adelante, lo hago porque es lo que me toca hacer, ir hacia adelante, eso para mí aumenta el dolor. He aprendido a fluir, he aprendido a dejarme llevar, a observarme, a dejar de enjuiciar lo que sucede en el momento, y eso definitivamente ha aliviado completamente en algunos momentos el dolor. Evidentemente el dolor sigue presente en mi vida, pero puedo decir que puedo vivir plenamente y seguir hacia adelante, desarrollándome como profesional, desarrollando todas las etapas y todos los roles que he decidido y que he elegido eh, desempeñar en mi vida diaria, porque como siempre digo, vivo un día a la vez. Hoy celebro o celebraré al final del día que he vivido otro día. Y mañana será una aventura nueva el volver a despertarme y volver a vivir el día como viene, con sus historias, con sus dolores, con sus emociones, con sus pensamientos, con sus sensaciones. Y bueno, quiero terminar esta intervención de hoy con esta frase que para mí es importante, y es que vivir con dolor crónico es vivir distinto, pero también es vivir. No es sobrevivir, es vivir definitivamente. Y bueno, quería compartir también que en las redes sociales, en Facebook, me podéis encontrar como El Dolor No Es el Límite. Igualmente, en Twitter soy Mo Perlo, Mo Perdomo Lovera, pero también se llama El Dolor No Es el Límite. Y en Instagram, los que ya me conocen y los que no, pues también estoy como El Dolor No Es el Límite. Quiero agradecer infinitamente el hecho de que me hayáis escuchado. Es un privilegio absoluto para mí, y muchísimas gracias por estar ahí. Bien, hemos escuchado a Mónica Perdomo. Mónica recibe el agradecimiento de Artritis al Día, y yo creo que también de cada una de las personas que en este momento hemos sido testigos de ese tema tan de interés como es el dolor. El dolor que lo sentimos, que lo atravesamos y que por supuesto siempre está presente, pero hay que buscar alternativas para poder continuar con nuestra vida, y por supuesto teniendo bien en cuenta y sabemos que el camino es largo, pero hay que seguir. Me quedo con una de las frases de Mónica, que ha compartido de las tantas el día de hoy: vivir con dolor no es vivir limitados. Y yo creo que eso muchos de nosotros lo hemos internalizado, tratamos de asumir una perspectiva distinta y al contrario, ¿no? Ella nos dice que si no, el dolor tenemos que verlo como una forma distinta para poder continuar y evitar que eso nos afecte en la calidad de vida. Yo creo que todos lo que anhelamos y soñamos es justamente lograr recuperar la vida normal dentro de las posibilidades. Algunos estamos lográndolo con la remisión, con altos y bajos, pero también hay otra cosa importante que ha mencionado sobre el final, Mónica, respecto al tema tan vital como es vivir el día a día. La artritis nos va a acompañar y va a estar presente siempre, y creo que cada día es una nueva posibilidad de enfrentar nuevos desafíos y de proponernos propósitos a nosotros mismos para poder seguir en todo esto y de la mejor manera. Bueno, Mónica, nuevamente te agradezco hasta España, en donde te encuentras en este momento. Muchas gracias por esa presentación que nos has transmitido el día de hoy con este tema tan crucial, como lo decía hace un momento, el dolor, que no debe ser un límite ni barrera para que podamos continuar con algo de calidad de vida que muchos están logrando y que algunos todavía no lo están logrando, pero hay que mirar para adelante. Voy a dar